El día de hoy vamos a aprender un poquito sobre los métodos de estudio de la sensibilidad bacteriana. Este estudio de la sensibilidad bacteriana es una de las funciones más importantes de la microbiología clínica. Dentro de los beneficios que trae el estudio de la sensibilidad, tenemos que si nosotros ya conocemos cuál es el germen que produce algún tipo de infección, pues podemos dirigir la terapia correcta para cada paciente. Además, se pueden crear bases de datos que permitan al médico tratante, que aún no sabe cuál es el germen que está produciendo alguna infección, porque quizás mi cultivo demora en los lugares donde se realiza la microbiología convencional 72 horas, 4 días, él pueda escoger el tratamiento adecuado, un tratamiento empírico adecuado hasta que tenga en sus manos el reporte del laboratorio. También nos permite vigilar la aparición de nuevos mecanismos de resistencia y detectar de forma precoz la aparición de infecciones bastante amplias en la comunidad e incluso en los hospitales para así evitar esta diseminación. Es sumamente importante la comunicación que debe de existir entre el médico y el bacteriólogo, ya que el médico tiene en sus manos al paciente y el microbiólogo por su parte tiene entre sus manos al germen productor de la infección del paciente que está tratando el médico. Por lo tanto, es necesario que haya una buena comunicación entre ellos, que ellos hablen el mismo idioma para así formar un buen equipo, ya que el tratamiento correcto va a depender de las características que tiene el paciente, que se las da a conocer al médico, y las características que tiene el microorganismo que estudia el microbiólogo en el laboratorio. Los métodos que nosotros tenemos, hay métodos cuantitativos y métodos cualitativos. En los métodos cuantitativos lo que hacemos es determinación de la CIM, la CMI o la concentración mínima inhibitoria. Esta viene siendo la concentración mínima de un antibiótico que es capaz en un tiempo determinado de inhibir el crecimiento in vitro de un inóculo previamente estandarizado. La concentración bactericida mínima o CBM es aquella concentración mínima que es capaz de inducir la muerte del 99% de una población bacteriana previamente estandarizada. Dentro de los métodos cualitativos se utiliza el método de discodifusión, que son aquellos procedimientos que lo que hacen es buscar o entregar más bien al médico simplemente un reporte de la sensibilidad o la resistencia de un microorganismo frente a algún antibiótico, pero no me da la concentración exacta. Para estandarizar la técnica, los países europeos utilizan la normativa UCAS, mientras que los países de América se rigen bajo la normativa de la CLSI, que quiere decir Clinical and Laboratory Standards Institute, con la finalidad de que nuestros resultados sean reproducibles y comparables, de tal forma que si yo proceso una muestra en mi país, en Bolivia, y le entrego un informe de un antibiograma al médico, y el médico manda la misma muestra a Ecuador, a Chile, a Argentina, a Perú, a México, si utilizan la misma normativa, tienen la misma muestra, tendrían que tener resultados casi idénticos, con márgenes muy
muy cercanos, la diferencia tendría que ser muy baja, de tal forma que no hubiese una alteración entre que yo le informe un antibiótico sensible y en otro lado le indiquen que ese antibiótico es resistente. Quizá una diferencia mínima, pero no va a alterar la interpretación del resultado. Son muchos los parámetros que se necesitan estandarizar para asegurar un resultado confiable, pero si nos basamos simplemente en la parte de la sensibilidad, nosotros requerimos para su estandarización del uso de las llamadas cepas ATCC para realizar la estandarización de estos procedimientos. Cuando nosotros trabajamos el método cualitativo, el método de discodifusión, utilizamos el agar Muller-Hinton para realizar el antibiograma. Este agar necesita que nosotros estandaricemos la cantidad de timina-timidina, el pH que va a tener el medio, la altura que va a tener este medio, entre otros parámetros para asegurar la calidad de mis resultados. ¿Cómo lo hacemos? Como ya se dijo, con el uso de las cepas ATCC, que son cepas ya conocidas, son cepas de las que yo ya sé sus características, yo sé cuánto tiene que ser su pH, yo sé en qué medios tiene que crecer, sé qué tipo de tinción tienen, sé el rango de valores en los que tienen que estar sus halos de inhibición frente a ciertos antibióticos. Entonces, lo más importante a estandarizar en este agar sería el efecto de la timina-timidina. Se utiliza la cepa ATCC del Enterococcus fecalis 29212. Lo voy a sembrar sobre mi agar Muller-Hinton, como se debe de sembrar cualquier muestra, que lo vamos a ver más adelante. Y luego voy a colocar un disco de trimetoprim sulfametoxazol. Al día siguiente, cuando yo mido el halo de inhibición, este tendría que ser mayor a 20 milímetros. Ya que si este es menor a 20, significa que existe un exceso de timina-timidina. Y en mis pacientes me va a significar que yo voy a informar, si trabajo con un medio que tiene concentraciones tan altas de timina-timidina, falsa resistencia a trimetoprim sulfametoxazol y sulfonamida. El pH tiene que oscilar entre 7.2 y 7.4. Nosotros vamos midiendo el pH en la preparación del medio con las tiras o con un pHímetro, pero en el producto terminado también hacemos una medición utilizando la cepa ATCC Escherichia coli 23922 y coloco dos discos, el disco de gentamicina, cuyo halo me tiene que dar entre 19 y 26 milímetros para yo considerar que está en un pH adecuado a mi medio, y el disco de tetraciclina, que me tiene que dar entre 18 y 25 milímetros. Si el pH es demasiado ácido, está por debajo de esos valores, voy a informar en mis pacientes una falsa sensibilidad a las tetraciclinas y falsa resistencia a los aminoglucósidos y los macrólidos. Y si el pH es demasiado básico, está muy alto, pues lo contrario. Falsa resistencia a tetraciclinas y falsa sensibilidad a macrólidos y aminoglucósidos. La cantidad de cationes divalentes, principalmente calcio y magnesio. Para medirlo se utiliza Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y un disco de tetraciclina donde el halo me tiene que dar entre 17 y 23 milímetros para que esté correcto. El exceso de estos cationes me va a dar una falsa resistencia a tetraciclinas y aminoglucósidos en mis pacientes, y la disminución, una falsa sensibilidad. La altura, que tiene que ser de 4 milímetros.
Por ello es que cuando nosotros hacemos el vaciado en Mueller-Hinton, no lo vaciamos como quien diría al ojo, como el resto de los agares, sino que medimos la cantidad que yo le coloco a cada una de mis cajas, siendo un aproximado de 25 a 30 milímetros en las cajas de 100 milímetros de diámetro y de 60 a 70 ml en las cajas de 150 milímetros. Porque ¿qué ocurre? Si es demasiado alto, va a haber una falsa resistencia, y si es muy baja la altura, va a haber una falsa sensibilidad. ¿Por qué? Porque si está más de los 4 milímetros, está muy alto, al antibiótico le va a costar más difundir. La bacteria va a crecer igual, porque yo estoy controlando la cantidad de bacterias que tenemos, porque habíamos dicho que es un inóculo estandarizado el que se coloca. Sin embargo, el antibiótico tiene una carga para difundir a 4 milímetros. Entonces, si está más alto, el disco no va a poder difundir, la bacteria le va a ganar. Por lo tanto, mis halos van a ser más pequeños de lo que deberían. Por eso voy a informar falsa resistencia. En cambio, si es muy bajito, mide 2 milímetros, digamos, el disco como si nada va a difundir porque está sumamente delgado y le va a ganar a la bacteria, y voy a informar falsa sensibilidad. Por eso es que tenemos que darle las mismas condiciones a la bacteria de crecer que al antibiótico de evitar su crecimiento. Y finalmente, la esterilidad del 5%, que significa que cada vez que yo prepare un lote de agar Mueller-Hinton, tendría que sacar un 5% de mi preparado final de mis cajas que ya están con el medio y colocarlas a una estufa de 24 a 48 horas. ¿Con qué finalidad? Ver al cabo de ese tiempo si existe crecimiento en las cajas, no estaban estériles, por lo tanto cuando yo siembre la muestra de un paciente, puede que en realidad haya una contaminación en mi muestra y probablemente hasta le gane a crecer esa bacteria contaminante y no informe realmente la sensibilidad de la bacteria que le está ocasionando daño a mi paciente. Entonces, si yo observo crecimiento, todo el lote se debería de descartar y volver a preparar. En cambio, si al cabo del tiempo no hay crecimiento alguno, todo el lote estaría bajo las condiciones de esterilidad y se podría utilizar. Una vez que nosotros tenemos el agar Mueller-Hinton en óptimas condiciones para trabajar, utilizamos el método de Kirby-Bauer. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a tomar de un agar que tenga la bacteria previamente identificada, que sea una colonias puras. Vamos a tomar de 3 a 5 colonias con ayuda de un asa y vamos a colocarlas en un tubito que tenga solución fisiológica. Ese va a ser nuestro inóculo. Tiene que tener un aproximado de 1 ml, porque lo vamos a medir en un espectrofotómetro o en un turbidímetro, la absorbancia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en realidad? Llegar al 0,5 de la escala de McFarland, llegar a ese grado de turbidez, a esa concentración. ¿Cómo lo conseguimos? Midiendo en un StatFax, mi valor me tiene que dar entre 0,080 a 0,100, que esto significaría que hay 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por ml. Si mi valor me da en ese rango, está listo para utilizar. ¿Qué ocurre si me da menos de 0,080? Significa que le faltó bacterias, le puse muy poquito. Entonces nuevamente alzo unas cuantas colonias más, vuelvo a colocar en mi tubo, mezclo bien, llevo nuevamente a mi espectrofotómetro hasta que se acomode al valor que yo necesito. ¿Qué ocurre si me paso? Si está por encima de 0,100 es porque tiene demasiada bacteria. Entonces lo que voy a hacer es agregar más solución fisiológica a mi tubo hasta conseguir el valor que yo necesito para trabajar.
Una vez que obtengo un valor entre 0,080 y 0,100, tomamos un hisopo, introducimos en el tubo, mezclamos bien, luego escurrimos en las orillas del tubo para eliminar el exceso de líquido que pudiera haber. Tomamos el agar Muller Hinton que previamente ha sido atemperado para que desaparezcan las gotitas de vapor de agua que se forman en la tapa cuando yo lo guardo. Y también saqué mis discos a temperarse porque estaban o en congelador o en heladera y necesito que estén a una temperatura ambiente, una a 2 horas antes de realizar el procesamiento. Ya tengo todo eso listo, entonces tomo el hisopo y voy a sembrar sobre mi agar en 3 direcciones diferentes. Siembro lo más seguido que pueda, hago un giro de 60 grados, siembro nuevamente y una vez más giro 60 grados y hago una tercera siembra. Luego, con ayuda de una pinza, voy a colocar los antibióticos pertinentes de acuerdo a si mi paciente está hospitalizado, si es un paciente de la comunidad, el tipo de muestra que me haya llegado, las características que yo conozca de mi paciente, la edad del paciente, entre otros. De acuerdo a eso, incluso de acuerdo a la bacteria que me creció, voy a escoger los antibióticos correctos y los voy a colocar sobre mi siembra, siempre respetando la distancia entre discos de 1.5 milímetros entre ellos y también desde afuera de la caja hacia el centro, colocando un máximo de 6 discos en las cajas de 100 milímetros y hasta 12 discos en las cajas de 150. No es aconsejable colocar discos en el centro porque los halos se pueden sobreponer, se pueden superponer y ya no voy a realizar una correcta lectura. Luego llevo esa caja tapada durante 24 horas a una estufa. Al día siguiente voy a observar la aparición de los halos de inhibición, que son los halos, son estos espacios que se forman, estos lugares donde no hubo crecimiento bacteriano. Todo esto de aquí es bacteria. Aquí tenemos halos, halos, halos. Y voy a comparar su medida con las tablas del CLSI. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer 2 ejemplos. Tenemos aquí el disco de penicilina. Este no tiene un halo que se pueda apreciar. Nosotros tenemos que medir el diámetro de este halo. Como aquí no hay halo, ¿qué voy a medir? El diámetro del disco, porque si ustedes se fijan, no crece la bacteria sobre el disco. El diámetro de un disco es de 6 milímetros. Entonces, este es mi disco de penicilina. Voy a buscar en mi libro de CLSI el disco de penicilina para esta bacteria. Yo ya sé que es un Staphylococcus, ya lo identifiqué y es un Staphylococcus, entonces busco para Staphylococcus. El disco de penicilina me dice que debo reportar sensible si es mayor o igual a 29 y resistente si es menor o igual a 28. No hay un valor para intermedio, entonces o es sensible o es resistente. En mi caso dijimos que mide 6 milímetros, por lo tanto va a ser resistente. Este de aquí es el disco de oxacilina. Mi bacteria sigue siendo Staphylococcus y vamos a medir. ¿Cómo se hace la medición? De un extremo al otro de mi halo de inhibición, pasando siempre por el centro de mi disco. No es por donde yo quiera, siempre por el centro, en cualquier dirección, pero siempre por el centro. ¿Cómo medimos? Puede ser con una regla, porque me mide en milímetros, o con este aparatito que algunos llaman escalímetro, otros llaman calibro. En mi caso me dio una medida de 23 milímetros. Entonces yo voy a buscar en mi tabla de CLSI la bacteria Staphylococcus y el disco de oxacilina. Y aquí me dice que es sensible cuando mide mayor o igual a 22
y resistente si es menor o igual a 21. No hay valor para intermedio tampoco. Algunos antibióticos sí lo tienen. En mi caso mide 23 milímetros. Por lo tanto, mi bacteria va a ser sensible a oxacilina. Y así buscamos cada uno de los discos que hayamos colocado. ¿Qué ocurre si yo tengo este problema que pareciera que se sobreponen los halos? Lo que puedo hacer es buscar una zona donde no haya esa sobreposición, puede ser aquí, y medir el radio de la mitad de mi disco hacia el extremo donde se puede observar bien el halo de inhibición y multiplico por 2. Y eso igual lo busco en las tablas de la CLSI e interpretamos como hicimos con los dos primeros. El método de Lee-Test para mí es una combinación entre el método de Kirby-Bauer que acabamos de ver y el método de dilución. ¿Ya por qué? Porque aquí yo le voy a dar al médico un valor, le voy a dar una concentración mínima inhibitoria, una concentración mínima para eliminar al microorganismo, pero la técnica que se utiliza es la misma que acabamos de ver, Kirby-Bauer. Igual, tengo que preparar mi inóculo de la misma forma, tengo que sembrar de la misma forma, solo que a diferencia del método de discodifusión, aquí no coloco discos, sino que coloco estas tiras que tienen cada una un antibiótico diferente, pero a diferentes concentraciones. ¿Ya? Son láminas de plástico que tienen un gradiente predefinido de antibióticos equivalente a 15 diluciones. ¿Y cómo se hace la lectura al día siguiente? Nosotros medimos, fíjense en el ejemplo, desde el lugar donde se forma, donde se comienza a formar esta elipse, ahí es el valor o el punto que yo debo de informar. En mi caso, aquí comenzó la elipse en 25. Entonces el valor de concentración mínima inhibitoria será de 0,25 microgramos por ml. ¿Qué voy a hacer? Buscar la bacteria que yo tengo aquí y ver ya no los puntos de corte para discodifusión, sino los puntos de corte o los valores de sensibilidad y resistencia para concentración mínima inhibitoria. En la CLSI tenemos ambos. Discodifusión, concentración mínima inhibitoria. El método de dilución. Vamos a tratar de explicarlo a forma de entender. En realidad el método de dilución consiste en colocar la misma concentración de germen frente a diferentes concentraciones de un antibiótico para ver cuál de esas concentraciones es capaz de inhibir o de matar al microorganismo que está produciendo la infección. Entonces, ¿qué necesitamos? Igual una bacteria previamente identificada, un cultivo puro. Con ayuda de un asa voy a tomar unas cuantas colonias y las voy a colocar en un tubito que puede tener solución fisiológica y obviamente va a haber un cambio de color, va a haber una turbidez en ese medio o en ese tubo. ¿Por qué? Porque le estoy colocando bacterias y estas van a comenzar a proliferar. Voy a preparar mi inóculo ahí y esto tiene que estar igual según la escala de McFarland al 0,5, que ya sabemos cómo conseguimos esto en un espectrofotómetro. Y una vez que yo tengo esa concentración conocida de gérmenes, ese inóculo estandarizado, voy a tomar con una micropipeta, supongamos 1 ml del microorganismo que está ahí diluido, de esa concentración, y voy a colocar, en mi caso como ejemplificación voy a hacer 3 diluciones diferentes, 3 tubos con concentraciones diferentes de antibióticos. Aquí tengo
un tubo, bueno, los 3 tubos tienen, supongamos, 1 ml de solución fisiológica. ¿Cuál es la diferencia? Que este tiene 1 microgramo de algún antibiótico, este tiene 2 microgramos y este tiene 4 microgramos. Entonces, voy a colocar a cada uno 1 ml de la suspensión que tenía de gérmenes. Y voy a mezclar. Entonces, mis 3 tubos tienen la misma cantidad de solución fisiológica, la misma cantidad de microorganismos. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de antibióticos que presenta cada uno. Tienen diferentes. Este tiene menos, este tiene un poquito más y este tiene más todavía. ¿Qué va a ocurrir si yo llevo esto durante 24 horas a 37 grados centígrados? Fíjense que mi primer tubo tuvo un cambio de color. ¿Por qué? Porque le agregué bacterias y la cantidad de antibiótico que había no fue suficiente para eliminar esos microorganismos, para evitar que estos sigan creciendo. Por lo tanto, si yo mirara un poquito de este tubo, me pusiera una gotita entre porta y cubre, yo podría ver que todavía hay proliferación bacteriana. Sigue habiendo el crecimiento y la reproducción de este microorganismo, cosa que no ocurre con estos otros dos. Por eso es que a simple vista yo no veo la turbidez que vi en el primer tubo. Entonces, como en el segundo ya no hay esta turbidez, ese cambio de color, este tubo se considera la concentración mínima inhibitoria. ¿Por qué? Porque es la concentración mínima de antibióticos, 2 microgramos, que es capaz de evitar el crecimiento bacteriano como lo vimos en el primer tubo. Hasta ahí tenemos SIM. ¿Qué ocurre? Obviamente si yo siembro este primer tubo va a haber crecimiento, porque si lo vi en el microscopio obviamente en mi caja me va a crecer. Pero estos dos, si yo los siembro, yo espero que no me crezcan. ¿Pero qué ocurre? Los vamos a sembrar. Vamos a sembrar el tubo que tiene 2 microgramos de antibiótico y vamos a sembrar en otra caja el que tiene 4 microgramos de antibiótico. Si esto yo lo llevo otras 24 horas a 37 grados centígrados, fíjense que en mi segunda caja no se ve absolutamente nada, pero en la primera hubo el crecimiento de 5 colonias y estas colonias son idénticas a la primera. Por lo tanto, este donde ya no hubo crecimiento alguno va a ser la concentración bactericida mínima, es decir, la concentración mínima para eliminar al 99% de los microorganismos. Aquí no los elimino, por lo tanto no es concentración bactericida mínima, siguen creciendo. En cambio aquí se murieron más del 99%, por eso es que ya no me apareció ninguna colonia, porque no podemos decir 100. Entonces, así es que yo obtengo SIM y CBM. Y si ustedes quieren tener un poquito más de información visual de cómo se realiza la técnica de Kirby-Bauer en el laboratorio, pueden seguir ese código QR con ayuda de su teléfono que los va a llevar a mi canal de YouTube, donde van a encontrar la práctica de antibiograma para ver ya en vivo y en directo en el laboratorio cómo es que se realiza esta técnica en el agar Muller-Hinton, que es la técnica más común que utilizamos en la mayoría de los laboratorios, principalmente en los laboratorios pequeños donde todavía se trabaja con la microbiología convencional. No contamos con equipos automatizados que quizás nos facilitarían hacer el método de SIM, entonces es más fácil, más económico realizar el método de Kirby-Bauer. Gracias y no se olviden suscribirse a mi canal.